Mi nombre es José Donoso y este video presenta mi proyecto realizado para la asignatura Control Automático impartida por el profesor Gonzalo Farías en la Universidad Católica del Paraíso. El motor que se controlará es de los más comunes. Su utilización es en su mayoría en los juguetes para niños. Su funcionamiento se puede describir en girar y girar hasta que se interrumpe el flujo de corriente. Además presenta la cualidad de cambiar su sentido de giro según la polaridad de la fuente que lo alimente. Para lograr el control del motor es necesario tener información de la posición de su eje. La manera más eficiente de tener esta información, y la cual es como trabajan los motores más precisos y potentes, como los utilizados en robótica, es mediante un encoder, que es un disco codificado que girará a la par con el eje del motor. Para este proyecto utilizaremos como sensor un potenciómetro, que al igual que el encoder girará junto al eje del motor y nos entregará información mediante el voltaje de su terminal central. Para realizar el acoplamiento entre el sensor y el motor, se utilizó poleas, como se observa en las fotos. Se realizó así, ya que el motor utilizado posee un torque débil, que lo hace incapaz de mover al potenciómetro directamente. Las poleas aumentarán el torque en el potenciómetro, pero también disminuirán su velocidad angular. Para modelar matemáticamente el sistema, se debe estudiar el comportamiento del motor con el potenciómetro acoplado. Para ello, se medirá el tiempo que se demora el motor en llevar al potenciómetro desde un extremo de su giro al otro. Se debe tener en consideración que el potenciómetro debe ser lineal y de una sola vuelta. El potenciómetro utilizado abarca aproximadamente 270 grados. Al no lograr los 360 grados, existirán posiciones inalcanzables para el sistema. Los resultados del experimento se muestran en la tabla. El motor fue energizado por 12 volts y le tomó 1.19 segundos. Con esto podemos obtener la velocidad angular del potenciómetro con el motor trabajando a 12 volts. Ahora, sabiendo que un potenciómetro lineal conectado a 5 volts en sus terminales A y C nos proporciona en su terminal B un voltaje según la gráfica mostrada, obtenemos la relación entre el voltaje del terminal B y la posición angular. Combinando las dos ecuaciones, obtenemos una tercera que nos relaciona el voltaje del potenciómetro respecto al tiempo. Para obtener la función de transferencia, aplicamos Laplace a la ecuación de nuestra salida, que corresponde al voltaje en el potenciómetro. La entrada sería el voltaje en el motor y correspondería a una entrada a escalón. Calculando la función de transferencia, obtenemos la siguiente expresión. Ahora, mediante el eje R, obtenemos que es un sistema estable al cual podemos modificar su velocidad de respuesta variando la ganancia del sistema. El sistema es de tipo 1 y ante una entrada escalón, teóricamente el error será 0, pero en la realidad, si la entrada es muy parecida a la salida, el motor se energizará con poco voltaje, lo que no le alcanzará para salir de la inercia. Esto generará error en el sistema. El controlador corresponde al siguiente circuito, que se puede separar en tres partes. En cada una de ellas se utilizó el integrado LM741. En el sumador, el integrado compara el potenciómetro acoplado con otro que corresponde a la entrada. La señal resultante tendrá invertida su polaridad, por lo que se implementará la parte inversora. Por último, en la fase de potencias, el integrado junto a los transistores complementarios amplificará la señal para que el motor logre mover al potenciómetro. Este es el controlador ya construido. Se observa los potenciómetros de entrada, ganancia y el acoplado o sensor. También el motor o actuador. Y las tres fases del circuito. Veamos el funcionamiento. Inicialmente coloqué el potenciómetro de ganancia en 0. Se observa que el controlador no entrega respuesta a pesar de estar energizado. Ahora, al aumentar la ganancia, esto permite que se iguale la posición de los potenciómetros de entrada y el acoplado. Con la ganancia distinta a 0, se puede observar que el sistema ya responde de manera correcta, permitiéndonos posicionar el potenciómetro acoplado en el ángulo que queramos. Lo posicionamos en los 135 grados y generamos una perturbación en el potenciómetro acoplado, observando que rápidamente vuelve a la posición de entrada, por lo que nuestro sistema responde ante perturbaciones. Para observar cómo varía la velocidad de respuesta del sistema ante la ganancia que nosotros le administramos a este, disminuimos la ganancia, observando que la respuesta del sistema se vuelve un poco más lenta.